El ejemplo 23.6 dice, campo eléctrico debido a dos cargas. Las cargas Q1 y Q2 se ubican en el eje X a distancias A y B respectivamente del origen como se muestra en la figura 23.12. El inciso A dice, encuentre las componentes del campo eléctrico neto en el punto P que están en la posición 0, y. Bueno, la figura que nos dan es esta. Y yo aquí quiero mencionar que este tipo de problemas, o sea, calcular el campo eléctrico, se puede solucionar de dos formas. En este caso, yo voy a aprovechar el hecho de que ya tenemos los vectores de campo eléctrico. Ya están mostrados en la figura. Conocemos los ángulos y todo. ¿Listo? Si no conociéramos estos vectores, si la figura no los mostrara, nosotros deberíamos iniciar con la definición de campo eléctrico, que es el campo eléctrico como vector es igual el campo eléctrico generado por una carga, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir para la carga Q1, ¿sí? Es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga que estemos considerando, en este caso estoy diciendo Q1, dividido entre la distancia que hay desde la carga hasta el punto donde se calcula el campo, perdón. La distancia desde la carga hasta el punto donde se calcula el campo, que en este caso miren que de esta figura es R1, ¿sí? Al cuadrado. Y esto multiplicado por un vector unitario que apunte en la dirección que va desde la carga hasta ese punto, ¿sí? Hasta el punto donde se calcula el campo. Este es un vector unitario. Entonces ese vector unitario tendría esta dirección, ¿sí? Siempre radialmente hacia afuera, digamos, como para que lo puedan generalizar. Entonces sería como algo así, un vector unitario de esta forma, ¿cierto? Eso. Este sería el vector unitario R1 al que yo me refiero, ¿sí? ¿Y qué tendrían que hacer ustedes? Encontrar las componentes cartesianas de este vector unitario, ¿listo? Yo no lo voy a hacer porque, como les digo, voy a aprovechar el hecho de que ya conocemos estos vectores, ¿sí? Ya los conocemos. Pero sí quiero mencionar, por ejemplo, que el vector unitario para la carga 2 sería este de aquí, para que lo tengan en cuenta. De pronto lo quieran hacer ustedes para pues entender cómo se haría partiendo desde aquí, cómo sería este problema. Entonces deben encontrar el campo 1 para la carga 1 y encontrar ese vector unitario en términos de las componentes cartesianas, o mejor dicho, en términos de los vectores unitarios cartesianos, ¿sí? Y para este también, y suman. O sea, el procedimiento va a ser similar, pero tomaría un poquito más de trabajo, creo yo. Entonces, yo voy a partir del hecho de que conocemos los vectores que están aquí ya formados y no voy a usar ese método. Aunque, a ver, podríamos usarlo, pero no. Aprovechemos la figura, ¿listo? Para no borrar todo lo que hice tampoco. Entonces, sigamos con el hecho de que conocemos los vectores de campo eléctrico y tenemos que encontrar el campo eléctrico total, que es este de aquí. ¿Listo? Entonces miren que este es el campo eléctrico generado por la carga 1 y este de aquí es el campo eléctrico generado por la carga 2. Miren que el vector unitario que correspondería para esta carga, para calcular el campo eléctrico de esta carga, sería un vector unitario que apunta así, ¿cierto? Pero miren que el campo eléctrico apunta en dirección opuesta. Y eso se debe al signo menos de esta carga. Como en la definición que les mostré aparece la carga eléctrica, a ver, la voy a poder escribir aquí. Esto será igual a K constante eléctrica por la carga, ¿no? Entonces miren que esto será negativo, ¿sí? Como por colocar ahí algo, ¿listo? Entonces miren que este vector apuntaría de esta forma, pero al multiplicarse por menos hace que cambie de sentido, ¿cierto? Y por esa razón tenemos este vector unitario apuntando de esta manera, ¿sí? Pero en general nosotros podemos entender que un campo generado por una carga negativa apunta radialmente hacia la carga, ¿sí? Apuntando hacia la carga. Si la carga es positiva, el campo generado por esa carga apunta de manera radialmente alejándose de la carga, como aquí, ¿sí? Si es negativo, el campo apunta hacia la carga. Si es positivo, el campo apunta alejándose de la carga. ¿Listo? Bueno, continuemos. Entonces miren que el campo eléctrico total es igual a la suma
de los campos generados por cada una de las cargas. Este sería el campo generado por la carga 1 y este sería el campo generado por la carga 2. ¿Listo? Yo estos vectores de los campos individuales los puedo escribir en términos de las componentes cartesianas o en términos de vectores unitarios cartesianos. Por ejemplo, para el campo 1 yo lo puedo escribir como una componente en x de ese campo multiplicado por el vector unitario y, que representa el eje x, ¿sí? Que representa la dirección x, digamos, o la componente en x, más una componente en y multiplicado por el vector unitario j, que está relacionado con el eje y, ¿sí? Y lo mismo para el otro vector, miren, el otro vector tendría la misma forma, una componente en x multiplicado por el vector unitario y una componente en y multiplicado por el vector unitario j. Pero miren los signos los tengo que asignar a partir de la figura. Si nosotros analizamos las componentes de estos campos, por ejemplo, para el campo 1, para el campo eléctrico 1, la componente en y es positiva porque apunta hacia arriba. Y la componente en x también es positiva porque apunta a la derecha. Por esa razón, miren que estas componentes para el campo 1 tienen signos positivos, ¿sí? Pero para el campo 2 no sucede eso. Para el campo 2 tenemos que en la componente en y tendríamos un signo menos, es decir, esa componente es negativa porque está apuntando hacia abajo. Por esa razón tenemos este signo aquí, negativo. Miran, porque está apuntando hacia abajo esa componente. Mientras que la componente en x de este campo apunta a la derecha también, entonces es positiva. Miran, esos signos los tenemos que asignar nosotros a partir de la figura, a partir del análisis de esas componentes, de hacia dónde apuntan, ¿cierto? Tienen que ustedes mismos fijarse, analizar. Si apunta a la derecha, sería positivo para la componente en x. Si apunta a la izquierda sería negativo. Si apunta hacia arriba en el eje y, pues sería positivo. Y si apunta hacia abajo sería negativo, ¿sí? Miren que estos signos los agregué yo a partir de la gráfica. Tiene que quedar claro eso. ¿Listo? Eso, entonces nuestro trabajo ahora es encontrar cuánto valen esas componentes. Y para eso pues tenemos que usar lo que ya hemos aprendido cuando estudiamos los vectores. Entonces, por ejemplo, para el vector de campo eléctrico 1. Para el vector de campo eléctrico 1, miren que tenemos la componente en y de esta manera y la componente en x de esta manera, ¿sí? Yo puedo trasladar esta componente en y de tal forma que construya un triángulo rectángulo, ¿cierto? Algo así, aunque quede un poquito separado, pero solo es para que tengan una idea. Y de esa forma ya puedo aplicar las funciones seno y coseno, ¿cierto? Miren que esta componente vertical pues la podemos llamar la componente en y del campo eléctrico 1, ¿sí? Como la escribí aquí, perdón, aquí. Y esta de acá sería la componente en x del campo eléctrico 1. Y el tamaño de ese vector, que es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, sería la magnitud del campo eléctrico, ¿sí? Esa es la magnitud del campo eléctrico. Entonces, si nosotros aplicamos lo que conocemos para los triángulos rectángulos, podemos decir, por ejemplo, que la componente en x está relacionada con el coseno porque es el cateto adyacente al ángulo que se conoce. Miren, el coseno está relacionado con el cateto adyacente y el seno con el cateto opuesto. Entonces miren que si yo calculo el coseno del ángulo phi, tendría que es igual al cateto adyacente, que en este caso es la componente en x de ese campo, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del campo, ¿cierto? Pero como yo quiero encontrar la componente en x, saber cuánto vale, entonces para eso debo despejar pasando la magnitud del campo al otro lado a multiplicar, porque acá está dividiendo, ¿cierto? Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces de esa manera ya he encontrado cuánto vale la componente en x del campo 1, ¿sí? Y eso fue lo que coloqué aquí. Miran, en lugar de esto, ya lo reemplacé por lo que sé que vale esa componente. Si hacemos el mismo análisis para la componente en y, tenemos lo siguiente. Seno de phi igual a la componente en y de ese campo, que es el cateto opuesto. Miren, seno del ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto es la componente en y del campo dividido entre la hipotenusa, que sigue siendo la magnitud del campo, ¿sí? Esta magnitud que está dividiendo la puedo pasar al otro lado del igual a multiplicar y obtengo que es igual a, entonces, mejor dicho, entonces obtengo que la componente en y del campo es igual a E1 por el seno de phi, que es lo que tengo aquí. Miren, esto equivale a esto y esto equivale a esto. ¿Listo? Vuelvo y repito, los signos los deben asignar de acuerdo hacia dónde apunten esas componentes.
En este caso miren que ambas componentes apuntan en las direcciones positivas de cada eje, ¿sí? Entonces ambas son positivas. Si hacemos el mismo análisis para el campo 2, podemos encontrar esas componentes. Entonces miren que aquí tengo la componente en X del campo 2 y hacia abajo tengo la componente en Y de ese campo 2, el campo eléctrico 2, ¿sí? Construyo un triángulo rectángulo de manera que involucre ese ángulo que conozco, ¿listo? De esa manera, y ya puedo encontrar esas componentes. Aquí tendríamos nosotros la componente en X del campo 2, bueno, escribámosla como está allá, la componente del campo 2 en X, y esta vertical sería la componente en Y del campo 2, ¿cierto? Y este de aquí, el tamaño de este vector de campo 2 sería la magnitud de ese vector, ¿cierto? La hipotenusa está representada por la magnitud del vector. Si hacemos el mismo análisis, ustedes pueden comprobar que la componente en X del campo 2, pero en este caso con el ángulo θ, les da de esta forma, ¿cierto? Si hacen el mismo análisis que acabamos de hacer, van a obtener eso, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos 2y y aquí, ¿listo? Pero con el ángulo θ, perdón, con el ángulo θ. Sí, porque aquí miren que ya estamos considerando ese ángulo, que se llama θ, ¿listo? Eso, miren que nosotros los signos los asignamos previamente, es decir que aquí ya todo va a ser positivo, ya no tenemos que pensar en los signos porque ya los asignamos antes, miren, ya analizamos eso y los signos los colocamos de primero, los signos correctos, es decir que ahora solamente teníamos que preocuparnos por encontrar cuánto valen esas componentes, ¿listo? Que es lo que acabamos de hacer. Entonces, ya escrito eso en términos de sus componentes, ya lo que nos queda es averiguar cuánto valen las magnitudes de estos campos. Porque el seno de θ, bueno, estos senos y cosenos de esos ángulos los podemos sacar de aquí, de la geometría de esta figura. Esto los podemos encontrar. Solo nos falta encontrar la magnitud del campo eléctrico. Y miren que aquí quiero que distingan entre la magnitud del campo eléctrico y el campo eléctrico en sí. El campo eléctrico es igual a la constante eléctrica o la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado por un vector unitario. Miren la diferencia. La magnitud del campo eléctrico involucra la magnitud de la carga, ¿sí? Es decir, que siempre va a ser positivo. En cambio, acá tenemos una carga sin valor absoluto. Es decir, que esto puede ser positivo o negativo, dependiendo de la carga que estemos considerando, ¿cierto? Y también se involucra un vector unitario. Aquí ya no se involucran vectores, ¿sí? Entonces miren la diferencia. Esto nos da el vector de campo eléctrico y esto nos da la magnitud de ese vector. ¿Listo? Por esa razón yo les decía que hay dos formas de abordar este problema. La que yo voy a usar es considerando la magnitud del campo eléctrico, pero también se puede hacer partiendo desde aquí. Creo yo que por acá hay más trabajo que hacer, entonces por eso no quise hacerlo. Pero ustedes pueden intentarlo para que practiquen, ¿sí? Para que aprendan a manejar esta definición. El resultado tiene que ser el mismo, entonces pueden practicar con eso, sabiendo cuál es el resultado, tratar de aplicar esto para encontrar el campo eléctrico total. ¿Listo? Sería un buen ejercicio. Eso, entonces, dicho eso, vamos a usar esta fórmula de aquí para encontrar la magnitud del campo eléctrico para cada una de esas componentes. Entonces miren que aquí tenemos la magnitud del campo eléctrico 1 por el coseno de phi. Y miren pues que sería simplemente la constante de Coulomb multiplicado por el valor absoluto de la carga que genera ese campo eléctrico 1, que en este caso pues sería la carga 1 en valor absoluto, por la distancia que separa la carga del punto de donde estamos calculando el campo al cuadrado. Y miren que la figura pues nos da esa distancia, o pues por lo menos le pone el nombre, dice que se llama R1, por eso le coloco R1 al cuadrado, ¿listo? Acá se repite, miren que es lo mismo, no ha pasado nada, ¿listo? Simplemente se copió esto acá porque tenemos la misma magnitud del campo. Para el campo 2 es similar, mira, simplemente se cambia la carga porque ahora estamos considerando la carga 2, el valor absoluto de esa carga 2, dividido entre la distancia que separa la carga del punto al cuadrado. Y aquí también la figura nos dice que esa distancia se llama R2. Entonces sigamos con los nombres que nos dan ahí. Y lo mismo para acá, mira, simplemente se hizo
ese trabajito de reescribir esa magnitud de campo eléctrico aplicando la definición. ¿Listo? Eso. Miren que, mm, bueno, yo este espacio lo dejé para estar escribiendo cosas. Entonces yo quiero que miren aquí que podemos sacar un factor común, ¿cierto? Por ejemplo, podemos relacionar las componentes sí, las componentes en el eje X de cada uno de los vectores. Por ejemplo, podemos sacar factor común entre estas dos componentes, mira, que tienen el vector unitario y. ¿Listo? Y eso fue lo que hice, miren. ¿Cuál es el factor común ahí? Pues tenemos dos cantidades que se repiten. Una es el vector unitario y la otra es la constante de Coulomb. Esas dos cantidades, digamos, una cantidad vectorial y un escalar, son nuestro factor común. ¿Sí? Entonces sacamos el factor común a multiplicar y entre paréntesis escribimos lo que sobra. Entonces miren, eso fue lo que yo hice aquí. Saqué el factor común, que es el vector unitario y. Saqué también este factor común, que es la constante de Coulomb. Lo saqué en este orden pues para que se mire mejor. Y entre paréntesis escribimos lo que se sobra. Entonces miren que de aquí, de este término, lo que sobra sería esto, ¿cierto? Y eso fue lo que puse aquí. Y de acá lo que sobra pues es esto de acá. ¿Miran? Y eso fue lo que puse aquí. ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo hacemos con los vectores o las cantidades, sí, las componentes que están relacionadas con el vector unitario j. ¿Sí? Entonces miren, para estas dos cantidades tenemos dos factores comunes también. Dos términos que se repiten. Sería el vector unitario j y la constante de Coulomb. Y hacemos el mismo proceso, miren. Sacamos como factor común eso que se repite y entre paréntesis escribimos lo que sobra con todo y signo. Miren, de este primero es positivo y sobra esto. Del segundo pues tenemos un signo menos con esta cantidad de aquí. ¿Listo? Miren. Y así se saca un factor común. Y de esa forma pues ya tenemos escrito el vector de campo eléctrico total. ¿Listo? Ya tenemos que esto es la componente en X de ese vector de campo eléctrico total y esto es la componente en Y de ese vector de campo eléctrico total. ¿Listo? Ahora lo que nos queda es encontrar esos cosenos y esos senos. Para eso tenemos que usar esta figura, ¿sí? Porque no conocemos los ángulos. Si ustedes se ponen a pensar acá, no sabemos cuánto valen los ángulos, solo sabemos que por la geometría de ese problema están dadas el lado A, el lado B. Y también conocemos que el punto donde se calcula el campo tiene esta coordenada, ¿cierto? 0, y. Es decir, que este punto, miren, tiene una coordenada 0 en X, como está aquí representado, que es el origen, y en el eje Y pues tiene un valor de Y. Es decir, que desde aquí hasta el punto hay una distancia que se llama Y. Entonces miren que conocemos este lado también. Entonces usando eso podemos calcular esos senos y esos cosenos. Por ejemplo, para analizar el seno y el coseno del ángulo φ. Miren que tenemos que considerar este triángulo rectángulo que se forma aquí, ¿listo? Donde la distancia R1 es la hipotenusa y la distancia Y es el cateto opuesto al ángulo φ y la distancia A es el cateto adyacente al ángulo φ. ¿Lo miran? Entonces para eso pues tenemos que usar, mejor dicho, o usando eso podemos encontrar los cosenos y los senos de ese ángulo. Por ejemplo, coseno de φ es igual al cateto adyacente, que en este caso miren que sería A, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es R1. Miren, R1. ¿Sí? Y eso fue lo que hice en el siguiente paso. Miren, aquí teníamos coseno de φ, luego ya escribí la definición, o sea, ya escribí ese coseno de φ en términos de los lados que conocemos. Miren, coseno de φ es equivalente entonces a el lado A dividido entre R1. ¿Listo? Miren que aquí tenemos coseno de teta. Podemos hacer el mismo análisis para el coseno de teta. Coseno de teta es igual a cateto adyacente. Miren que el cateto adyacente es B. Entonces tendríamos cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que en este caso es R2. Miren, porque aquí se construye otro triángulo rectángulo, ¿sí? Donde aquí tenemos los ángulos rectos, los ángulos de 90 grados. ¿Listo? Y por esa razón, miren que el coseno de teta ahora lo escribí como B dividido entre R2. Si hacen el mismo análisis acá, van a obtener estos resultados. Miren, por ejemplo, seno de φ es igual al cateto opuesto. Seno de φ es igual al cateto opuesto que vale Y, dividido entre la hipotenusa que vale R1. ¿Listo? Y seno de teta es igual
al cateto opuesto, que también vale y, mirad, tiene ese lado común, dividido entre la hipotenusa, que vale R2. ¿Listo? Por esa razón, miren que tenemos que seno de phi lo podemos escribir de esta forma y seno de teta lo podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Y ese fue el único cambio que hice en este paso. Reescribí esos senos y esos cosenos en términos de los lados que nos da la figura. ¿Listo? Eso. Miren que aquí puedo hacer el producto de fracciones en estos términos. El producto de fracciones se hace numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces en el numerador queda el valor absoluto de la carga 1 multiplicado por A. Eso no se puede hacer mayor cosa, así que queda señalado. Pero en el denominador tenemos producto de potencias con la misma base. Tenemos R1 al cuadrado multiplicado por R1. Eso nos queda R1 al cubo, ¿sí? Porque se deja la misma base y se suman exponentes. 2, y aquí como no se mira ningún exponente, se asume que hay un 1. 2 más 1 da 3. ¿Listo? Acá se hace lo mismo, miran. En este producto de fracciones, en el numerador quedará señalado el producto, porque no se puede hacer nada. Pero en el denominador tenemos un producto de potencias con la misma base, se deja la base común, se suman exponentes. 2 más 1, 3. Y acá se repite el proceso, miran. Se hace exactamente lo mismo. No ha cambiado, no es mucho, digamos, no es mucho lo que se hace, simplemente se repite lo de acá. ¿Sí? Se hace el producto de fracciones y se los puede escribir de esta forma. Ahora miren que ya tenemos el campo eléctrico total. ¿Listo? De aquí, de esta componente en Y, yo puedo sacar un factor común, que es la Y. Miran, entonces saco el factor común, que es la y dejo lo que sobra. ¿Listo? Lo que hice luego es reescribir estas distancias R1 y R2 eh, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras me dice que, eh, aquí lo podemos ver, por ejemplo, me dice que la hipotenusa, que en este caso es R2, es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto, que vale y, al cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo para el R1, que lo puedo escribir por aquí. ¿Listo? Esto será igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, que es A cuadrado, más el otro cateto, que vale y, al cuadrado. ¿Listo? Pero nosotros debemos saber que esa raíz cuadrada la podemos escribir eh, como una potencia de la siguiente forma: b cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Sí? Lo mismo acá. Esta raíz cuadrada de aquí la puedo escribir como a cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Cierto? Eso se puede hacer. Eh, pero miren que tendríamos aquí, por lo tanto, aquí puedo escribir eso. Tendríamos, hablando de esta componente, ¿no? Tendríamos entonces eh, a cuadrado más y cuadrado, si está bien escrito acá, ¿sí? Elevado a la 1 medio, que es el R1, pero eso está elevado al cubo, ¿cierto? Es decir, que tenemos que escribirlo así, elevado al cubo, ¿sí? A ver, que quede bien. Eso. Sí, porque R1 es equivalente a esto de aquí, pero está elevado al cubo. Entonces miren que tenemos una potencia elevado a un exponente, ¿sí? Ojo que esto está dentro de paréntesis. Cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, lo que se debe hacer es multiplicar los exponentes. Entonces, ¿qué se hace aquí? Esto es una fracción y esto no es fracción. Entonces, lo que no es fracción lo convertimos en fracción dividiendo entre 1 y podemos hacer el producto de fracciones. 1 por 3 da 3, ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría a cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 dividido entre 2 por 1, queda 2. Miran, por esa razón, esta componente R1 al cubo la puedo escribir como a cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Listo? Se hace el mismo proceso para la otra componente, perdón, para la otra R2, que esa R2 pues sería b cuadrado más y cuadrado a la 1 medio, es decir, que aquí simplemente tienen que cambiar por b, ¿sí? Y van a obtener esto. ¿Listo? Y acá se repite el proceso. ¿Sí? Simplemente fue eso, sustituir esas distancias, aplicando el teorema de Pitágoras y conociendo que, bueno, aquí no lo dije en general, pero podemos hacerlo.
Lo que apliqué aquí yo para transformar esa raíz en potencias es la siguiente propiedad de potencias o de raíces, no sé, bueno, de potencias que es en general. ¿Listo? Nosotros sabemos de matemáticas que si tenemos una base elevado a un exponente de fracción, en forma de fracción, que lo voy a escribir como, sí, así, m sobre n, esto lo puedo escribir como una raíz de la siguiente forma. Eh, el denominador de ese exponente es el índice de la raíz y el numerador es la potencia. Entonces tenemos a la n, ¿cierto? Miren que aquí tenemos una raíz cuadrada, ¿sí? Aquí tenemos una raíz cuadrada. Como es una raíz cuadrada y no se mira ningún índice, se debe entender que hay un 2, ¿sí? Por eso se llama raíz cuadrada, ¿sí? Es la convención. Y aquí adentro miren que podemos encerrar esto entre paréntesis y decir que tenemos como exponente 1, ¿cierto? Porque si tenemos como exponente 1 no afecta en nada, entonces daría lo mismo. Y por esa razón miren que siguiendo esta fórmula, el exponente de esto que está dentro de la raíz sería el m, miren, que iría acá, y al índice de la raíz, que sabemos que es un 2 porque es raíz cuadrada, iría acá, en el denominador. Por esa razón yo puedo escribir eso, ¿sí? Aplicando esto. Eso sería en general. Por ejemplo, si tuviéramos una raíz cúbica, pues aquí ya no iría un 2, sino un 3, ¿cierto? Esa sería la diferencia. Y si aquí hubiera un 4, pues aquí tendríamos que colocar un 4. Y ya, eso sería como en general, ¿sí? Pero esto fue lo que yo apliqué para poder transformar esa raíz cuadrada en una potencia, ¿sí? En un número, en una fracción, pues mejor dicho, que es lo que necesitamos. ¿Listo? Eso. Dicho eso, pues aplicando también esa propiedad que les acabo de mostrar, yo podría escribir eso en términos de raíces también, ¿no? Como por practicar. Mira, entonces yo esto de aquí lo puedo escribir como raíz cuadrada de a cuadrado más y cuadrado elevado a la 3. Si yo necesito hacer esa transformación, pues podría hacer eso y no estaría mal. ¿Listo? Eso es algo que se puede hacer a partir de lo que se conoce de las propiedades de potencias. ¿Listo? Eso, y miren que es simplemente lo que he hecho. Aquí saqué factor común, que es la y luego transformé o reescribí esas distancias R1 y R2 usando el teorema de Pitágoras y aplicando esa propiedad de potencias que ya les mencioné. ¿Listo? Y pues aquí ya tenemos la solución al problema que nos dan, porque nos están preguntando por las componentes del campo eléctrico neto. ¿Sí? Las componentes del campo eléctrico neto. Y pues las componentes pues son estas, ¿cierto? Ya están escritas ahí. Entonces miren que la componente en X del campo eléctrico neto pues sería esto, que simplemente lo saqué ya para que quede claro que esta es la componente en X. Y la componente en Y de ese campo eléctrico neto pues sería esto. Miran, simplemente lo reescribí acá abajo para que quede muy claro que esas son las componentes. Y decir que esta es la respuesta, pues ustedes deberían colocar entonces la componente en X del campo eléctrico neto es esta, y la componente en Y del campo eléctrico neto es esta. Y ahí ya tendrían solucionado este problema. ¿Listo? Quería mencionar algo antes de continuar, y es que miren que aquí lo que están haciendo, o lo que está haciendo esta figura, es aplicar la suma vectorial que a uno le enseñan por el método gráfico, que se llama aplicando el método del paralelogramo, ¿sí? Entonces miren, tenemos estos dos vectores que son los que queremos sumar, forman un paralelogramo trasladando este lado paralelo acá y este lado paralelo acá, ¿sí? Forman un paralelogramo. La suma de esos dos vectores pues será un vector que va desde el origen de esos dos vectores o desde el punto donde se unen hasta la esquina opuesta, digamos, ¿sí? Este método gráfico no nos sirve para calcular, digamos, numéricamente o analíticamente el campo eléctrico total, sino que nos sirve para darnos una idea de cómo quedaría el campo eléctrico neto, ¿sí? O sea, para entender cómo va a quedar, para saber si lo que estamos haciendo está bien o lo que estamos haciendo está mal. Miren que a partir de aquí yo sé que el campo eléctrico neto debe tener una componente en X positiva y una componente en Y también positiva, ¿sí? Es decir, que va a estar en el primer cuadrante de un plano cartesiano. Si yo hiciera los cálculos numéricos, eso es lo que yo debo obtener, que ambas componentes son positivas, ¿listo? Eso me ayuda a visualizar, pues, si lo que voy a obtener está bien o está mal. Si yo por alguna razón obtengo una componente negativa, ya sé que lo que hice está mal, porque aplicando este método me está diciendo lo contrario, ¿cierto? Que ambas son positivas. Entonces es como una ayuda para verificar que lo que estemos haciendo está bien, ¿sí? Eso. Aquí pues no lo podemos ver tan claramente si se cumple eso o no se cumple, pero si tuviéramos números y calculáramos esas componentes,
el resultado debe ser que ambas componentes son positivas, ¿sí? Si tuviéramos números. Eso, dicho eso, pues ya solucionamos el inciso A. Ahora vamos por el inciso B. Dice, evalúe el campo eléctrico en el punto P en el caso especial de que eh, las magnitudes de las cargas, ¿sí? Las magnitudes de las cargas sean iguales. Es decir, que tenemos Q1 igual a Q2, pues que es lo mismo, me está diciendo, ¿no? Y que la distancia A y B también son iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partiendo desde el vector de campo eléctrico, no desde acá, sino desde el vector de campo eléctrico, pues hacemos ese cambio. Como me dice que son iguales, pues yo debo elegir una por cual reemplazarla, porque no tiene sentido escribir dos símbolos si estamos diciendo que las dos cantidades son las mismas. Lo que yo voy a hacer es, como yo sé que son iguales, reemplazar esto por un símbolo común, que lo voy a dejar como Q, valor absoluto de Q, porque es lo mismo, ¿no? Voy a hacer esa equivalencia, ese cambio, porque ya sé que va a ser lo mismo. Y en lugar de escribir A y B, pues yo voy a elegir una de las dos letras. En el libro eligen la A, así que yo voy a elegir la A también, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a decir, que todos los lados valen A y que todas las magnitudes de carga valen Q, ¿sí? Va a ser lo mismo. Y simplemente aquí, partiendo desde el vector de campo eléctrico, hago esa sustitución. Donde vea magnitud de Q1, pues coloco magnitud de Q. ¿Sí? Miran, cambio eso, magnitud de Q1, magnitud de Q. La letra A, pues la dejamos tal cual, letra A. Magnitud de Q2, pues dejamos magnitud de Q, porque sabemos que es lo mismo. Y en lugar de B, pues sigo colocando A, porque sabemos que es lo mismo, ¿cierto? Elegimos un solo símbolo para eso. Acá lo mismo, miran, se intercambia. Pa, pa. ¿Sí? En el denominador pasa lo mismo. Donde está la A, pues dejamos la A, pero donde esté la B, lo cambiamos por la A. Miran, tan, tan, y aquí también la A. Simplemente ese es el cambio que tienen que hacer. Y ya. No sé, bueno, aquí se puede hacer álgebra, ¿no? Pero ese sería como el trabajo más difícil, digamos, intercambiar, ¿no? Entender que eso se puede hacer. Y lo demás ya es aplicar álgebra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren que aquí tengo una suma de cantidades iguales, ¿sí? De cantidades iguales. Es decir, que tengo una vez esto más otra vez lo mismo. Una manzana más una manzana, podríamos decir. Eso nos da dos veces manzana. O podemos aplicar lo que se conoce como, o lo que se conoce de la suma de fracciones. Si tenemos dos fracciones y las queremos sumar y esas fracciones tienen el mismo denominador, se deja el denominador común y se suma lo de arriba. Entonces tenemos Q por A más Q por A. Una vez esto más una vez esto. Nos queda dos veces eso. Ese 2 se lo puede sacar aquí. ¿Listo? Yo lo dejé aquí afuera porque lo que hice fue lo que hice al principio. Dije una vez todo esto más otra vez lo mismo. ¿Sí? Que si les parece feo esto, pues pueden decir una manzana más una manzana. Eso da dos veces la manzana. ¿Sí? Porque es lo mismo. ¿Listo? Y miren acá. Acá pasa que tenemos una vez una manzana menos una manzana. Miren, una manzana menos una manzana pues nos da cero. ¿Sí? Entonces nos queda esto multiplicado por cero. O lo pueden ver como una suma de fracciones como se suele hacer. Como son fracciones con el mismo denominador, se deja el denominador común y se suma lo de arriba, que en este caso sería valor absoluto de Q menos valor absoluto de Q. Y eso da cero dividido entre esto. ¿Sí? No sé si me entienden. A ver, escribámoslo aquí. Como tengo el mismo denominador común, lo dejo, que en este caso quedaría a cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y arriba sumo los numeradores, que en este caso sería Q. Como hay un signo menos, pues tendríamos menos Q, valor absoluto de Q. Esto menos esto, algo menos lo mismo, pues da cero, ¿no? Cero dividido entre esa potencia. Y cero dividido entre cualquier cosa diferente de cero, pues esto da cero, ¿sí? Por esa razón miren que nos queda la constante de Coulomb multiplicado por y lo que estaba entre paréntesis da cero. ¿Listo? Eh, Ojalá lo entiendan. Son sumas de fracciones nada más. Tienen que practicarlo. Ahora, miren que cero por constantes pues da cero, ¿cierto? Es decir que esta componente vale cero. Y como esa componente vale cero, pues ya no la coloco. Ya no la escribo. ¿Por qué vale cero? ¿Para qué? ¿Sí? Pero si ustedes quieren, pues pueden decir 0J. ¿Sí? Pero no es necesario porque ya sabemos que no vale nada.
Entonces miren que el campo eléctrico neto, bajo la condición de que las cargas sean iguales y que las distancias sean iguales, resulta un campo eléctrico que tiene solamente componente en el eje X, ¿sí? Y tiene este valor, la constante de Coulomb multiplicado por 2 por la magnitud de la carga por el lado A dividido entre a cuadrado más y cuadrado elevado a la 3 medios. Eso en la dirección X, en la dirección del vector unitario Y. ¿Listo? Y aquí lo que hice fue multiplicar esto. Miren, puedo escribir estas cantidades que no son fracciones, las puedo convertir en fracciones dividiendo entre 1 y aplicar el producto de fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. Miren que arriba pues queda señalado de esta forma porque el orden del producto no cambia el resultado, ¿cierto? Yo escribí dos veces la constante de Coulomb multiplicado por esto. ¿Listo? Y abajo pues miren 1 por 1 da 1 y si multiplico 1 por esto de acá pues me va a quedar lo mismo porque el 1 en la multiplicación no cambia nada. ¿Listo? Y pues esta sería la solución a la pregunta B. ¿Sí? Evalúe el campo eléctrico en el punto P en el caso especial de que esto sea igual, pues resulta este campo eléctrico neto. ¿Listo? Eso. Ahora vamos por el inciso C. Dice, encuentre el campo eléctrico neto, perdón, encuentre el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico cuando el punto P está a una distancia Y mucho mayor que A, desde el origen. Bueno, aquí mencionan algo que es un dipolo, sí, dipolo eléctrico. ¿Listo? Y pues un dipolo es esto que tenemos aquí. ¿Sí? Pero la condición es que eh, pues las distancias sean iguales, como en el caso que estamos considerando ahora. ¿Sí? Que desde la mitad hasta acá tenemos A y para acá también tenemos una cantidad A, porque eso es lo que estamos considerando. Y un dipolo eléctrico pues está formado por una carga positiva y una carga negativa. ¿Sí? Esa es la condición de un dipolo eléctrico. ¿Sí? Simplemente es eso, una carga positiva y una carga negativa. Y miren que la distancia, pues en este caso sería 2 veces A, la distancia que separa eso, ¿cierto? Porque ahora estamos considerando que estas dos cosas son iguales, entonces sería A más A, sería 2 veces A, ¿sí? Creo que lo voy a usar ese detallito. Vamos por acá ahora sí. Aquí en el C estamos, ¿no? Encuentra el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico cuando el punto P está a una distancia Y mucho más grande que A, desde el origen. Listo, para poder analizar esta condición de que es mucho más grande que A, miren que esos símbolos significan mucho mayor. El símbolo así es mayor, pero si lo ponemos 2 es mucho mayor, es mucho más grande. ¿Sí? Casi tendiendo a infinito, no puede decir. ¿Listo? Eso, entonces para hacer eso, yo tengo que tratar de factorizar esta Y, ¿sí? Para construir una fracción de este tipo, una fracción donde la cantidad que es mucho mayor me quede en el denominador, ¿sí? ¿Por qué se tiene que tratar de construir una fracción de esta manera? Porque si esto es mucho mayor y lo elevamos al cuadrado, esto tiende a cero, se puede aproximar a cero, ¿sí? Por esa razón se debe tratar de construir esa fracción. Si hacemos lo contrario, si hacemos esto, no podríamos decir que se aproxima a cero, simplemente esto tiende a infinito y no tendría sentido. ¿Listo? Eso es lo que a mí me gusta hacer. No sé si, yo creo que en el libro también lo hacen de esta manera, pero para mí no me gusta, digamos, a mí no me gusta hacerlo así. Tiene problemas en el momento de analizar, o a mí me causa problemas, mejor dicho. No sé si ustedes quizás lo puedan entender de esta forma, pero a mí me gusta de esta manera. Porque es así que si tengo algo pequeño y lo divido entre algo muy grande, digamos eso, esto se va a aproximar mucho a cero, va a ser muy cercano a cero y se puede hacer la aproximación claramente. ¿Listo? Y si esto está elevado al cuadrado, es aún más cercano a cero, es aún más pequeño todavía. ¿Sí? Ahora van a ver cómo se hace eso. Eh, entonces, eh, partamos desde el resultado que teníamos, desde aquí, ¿no? Eso. Entonces, desde aquí voy a iniciar. Tenemos esto. Lo que voy a tratar de hacer es sacar un factor común. A ver cómo les puedo explicar esto. No es un factor común como tal, pero yo quiero que entiendan que yo puedo tomar esta cantidad de aquí, multiplicar, a ver, aquí lo voy a escribir, ¿no? El campo eléctrico es igual a 2 veces la constante eléctrica por la magnitud de la carga multiplicado por el lado A dividido entre, y aquí tenemos A cuadrado más Y cuadrado elevado a la 3 medios, ¿cierto? Yo puedo multiplicar por Y cuadrado y dividir por Y cuadrado, ¿cierto? Porque esto es 1. Puedo hacer eso, ¿sí?
Como aquí tengo una fracción y acá no tengo fracción, yo puedo convertir esto en fracción dividiendo entre 1, ¿sí? Y el producto de fracciones sería numerador con numerador, denominador con denominador. Y yo quiero que entiendan que en el denominador, al multiplicar, me da lo mismo si intercambio esto, ¿sí? El resultado sería exactamente el mismo si hago ese intercambio. Es decir, que yo puedo dejar eso de esta manera. ¿Listo? Ahora, eh, miren que, ¿cómo puedo explicarles esto de otra forma? Em, a ver, quizás aquí hice algo que no me permite hacerlo como yo quería. Entonces, retomemos, perdónenme aquí, retomemos. A ver, ese producto que hice lo voy a hacer dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, hagamos esto. Ahora 3 medios, ¿sí? Eh, yo voy a multiplicar esto que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Encerrémoslo aquí, por ese 1, o sea, el 1 que me inventé, y cuadrado dividido entre y cuadrado. Esto es un 1. Si multiplico 1 por esto de acá, no he cambiado nada, ¿cierto? Porque el 1 al multiplicar no afecta nada el resultado, ¿sí? Da lo mismo que tenemos acá. ¿Por qué digo que esto es 1? Porque y cuadrado dividido entre y cuadrado es algo dividido entre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con números, si tenemos 5 dividido entre 5, pues eso da 1. Acá es en general, ¿sí? Algo dividido entre lo mismo da 1. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hacemos el mismo truco que les expliqué. eh, Intercambiamos y podemos escribir el y cuadrado acá. Eso, ahora ya puedo hacer lo que yo quería. ¿Por qué no lo podía hacer antes? Porque antes dejé ese y cuadrado afuera de la potencia. Ahora está dentro de esa potencia, miren. Ese es el truquito, que tiene que estar dentro de la potencia para no tener problemas. Entonces miren que ahora tengo en el numerador una suma con un denominador común. Yo por la propiedad de fracciones yo puedo repartir ese denominador común a cada término de esa suma, ¿cierto? Puedo hacer eso. Y ahora miren que aquí tengo y cuadrado sobre y cuadrado, ¿sí? Y eso pues es 1, miren, que es el 1 que tengo aquí. Y acá tengo a cuadrado sobre y cuadrado, que ahí no pasa nada, lo dejo indicado. Y todo ese paréntesis multiplicado por y cuadrado, que es el que tengo acá afuera, ¿sí? Y todo eso elevado a la 3 medios, ¿listo? Ese fue el procedimiento que yo hice para llegar a este punto, ¿sí? Para poder construir la fracción que les decía, esta fracción de aquí, ¿listo? Eso. Dicho eso, ahora miren que yo tengo esta cantidad multiplicando a todo este paréntesis, es decir, tengo un producto elevado a un exponente. Por propiedades de la potencia yo puedo repartir ese exponente a cada término del producto, ¿cierto? Es decir, que puedo escribir y cuadrado elevado a la 3 medios multiplicado por ese paréntesis elevado a la 3 medios. Miren, repartí el exponente a cada término del producto. ¿Listo? Y por propiedad de potencia yo también en esta fracción que está aquí, que tienen un exponente común, yo puedo sacar ese exponente y que escribir la fracción entre paréntesis y hacer que ese exponente afecte a toda la fracción. ¿Sí? Porque por propiedad de fracción, de potencias de nuevo, yo podría repartir ese exponente a cada término de la fracción y obtenerlo de acá. ¿Miren? Es decir, que yo de aquí puedo ir acá o de acá puedo ir acá. ¿Miren? Si tengo, bueno, es una propiedad, ¿no? La puedo escribir aquí. Si tengo a dividido entre b elevado a cualquier exponente, yo puedo repartir ese exponente a cada término de la fracción, al numerador y al denominador, ¿sí? Y esto funciona para ambos lados. Si yo tengo esto de aquí, puedo escribir esto de acá. Puedo ir hacia allá si se me ofrece. Y si se me ofrece lo contrario, pues puedo hacer esto, ¿sí? Funciona en cualquier sentido. Entonces lo que yo hice fue, partiendo desde una fracción con exponente común, escribirlo de esta forma, ¿sí? Hacer lo contrario a distribuir. No sé cuál es la palabra, el antónimo de distribuir, pero pues sería el antónimo de la palabra distribuir, ¿sí? No lo recuerdo. Pero eso fue lo que hice. ¿Listo? Y ya está. Entonces, aquí ya aplicamos la condición que les decía. Si nosotros analizamos esta fracción elevada al cuadrado, analicémosla por aquí, a sobre y, perdón, elevado al cuadrado, esto va a ser aproximadamente 0. ¿Sí? Si no lo entienden así con letras, podemos hacerlo con números. Por ejemplo, el a es una cantidad pequeña y el y es algo muy grande, ¿cierto? Es algo grandísimo. Por eso se dice mucho mayor, ¿sí? Ojo con esta condición, que es mucho mayor.
Y algo grande pues podría ser 10 a la 6, ¿cierto? Es como un ejemplo. Esto es 1.000.000, 10 a la 6 es 1.000.000. Y si esto está elevado al cuadrado, ¿ah? Dará algo más pequeño aún, ¿sí? Analicémoslo. Miren, si está elevado al cuadrado, yo puedo repartir ese exponente a cada término del producto. Nos quedaría 1 al cuadrado, ¿cierto? Que eso da 1, dividido entre 10 a la 6. Como tenemos 10 a la 6 elevado al cuadrado, debemos multiplicar exponentes, nos queda 10 a la 12, ¿sí? Y si hacen en la calculadora 1 dividido entre 10 a la 12, eso pues les va a dar un número parecido a esto, 0, y 11 ceros más, no sé cuántos vaya, muchos ceros y por ahí un 1, ¿cierto? Miren que esto es casi cero, es prácticamente cero, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros podemos decir, aproximamos esto bajo esta condición de que esta cantidad es aproximadamente cero. Miren que aquí estoy usando el símbolo de aproximación, porque ya estamos considerando una aproximación, ¿sí? Estamos diciendo, esto se aproxima a cero, porque y es mucho más grande que a, se aproxima a cero. Entonces nos quedaría 0 más 1, nos queda aproximadamente 1, ¿sí? O algo que es aproximadamente 0 más 1, nos queda aproximadamente 1. ¿Sí? Es como decir a este número muy pequeñito le sumamos 1. Si hacen en la calculadora eso, pues les va a parecer que es aproximadamente 1, ¿cierto? Y eso es lo que estamos diciendo aquí, que esto se aproxima a 1. Y 1 elevado a la 3 medios, pues da 1, ¿cierto? A ver, aquí ya puedo borrar esto. A ver, a ver. Eh, bueno, aquí estamos, ¿no? Miren que aquí tengo y cuadrado elevado a la 3 medios. Debemos multiplicar esto. Convertimos lo que no es fracción en fracción. Y nos queda 2 por 3, 6, ¿no? Y 1 por 2, 2. Es decir, que nos queda 6 dividido entre 2. 6 dividido entre 2 da 3. ¿Sí? Por esa razón aquí tengo y da 3. Y 1 elevado a cualquier exponente, 1 elevado a cualquier exponente da 1. ¿Sí? Entonces aquí resultaría un 1. Y 1 por y al cubo, pues da y al cubo. Y por esa razón obtenemos que el campo eléctrico neto, bajo esta condición de que y es mucho más grande que a, se puede aproximar a esto, ¿sí? Y esta sería la respuesta al inciso C, ¿sí? Dice, encuentra el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico cuando P está a una distancia y mucho más grande que a, desde el origen, ¿sí? Esta sería la solución. Eso. Entonces, aquí ya partiendo de esa solución, el problema nos da un análisis, que sí quiero leerlo. Dice finalizar. De la ecuación 5 se ve que en los puntos alejados de un dipolo, pero a lo largo de la bisectriz perpendicular de la línea que une a las dos cargas, la magnitud del campo eléctrico producido por el dipolo varía como 1 dividido entre r al cubo. Esto es lo que nos está diciendo aquí, mira, que varía con la distancia al cubo, ¿sí? Aquí le ponen r, pero quiere decir la distancia al cubo. Mientras que el campo que varía más lentamente de una carga puntual lo hace como 1 dividido entre r cuadrado, que es la definición de campo eléctrico que habíamos escrito al principio, ¿cierto? El campo eléctrico para una carga puntual se escribe como la constante de Coulomb multiplicado por la carga dividido entre r cuadrado por el vector unitario r. Miran que varía con r cuadrado, ¿sí? Con el inverso, uno dice, varía con el inverso del cuadrado de la distancia. Aquí sería con el inverso del cubo de la distancia, ¿cierto? Eh, Esto es porque en puntos distantes los campos de las dos cargas de igual magnitud y signo opuesto casi se cancelan mutuamente. La variación 1 sobre r al cubo en E para el dipolo también se obtiene para un punto distante a lo largo del eje X y para cualquier punto distante en general, ¿sí? Es decir que no importa en qué dirección estemos midiendo la distancia, este comportamiento lo vamos a obtener para un dipolo, en puntos lejanos, ojo, en puntos muy lejanos, ¿sí? Aquí hablan de la bisectriz, donde fue que leí eso, pero a lo largo de la bisectriz, ¿sí? En los puntos alejados de un dipolo, pero a lo largo de la bisectriz. La bisectriz es una recta que pasa por la mitad del dipolo, ¿sí? Como en este caso estamos considerando que esto es igual, pues la mitad del dipolo sería esto, ¿no? Y esta sería la bisectriz, ¿sí? Tienen que imaginárselo, aquí no nos parece porque inicialmente no eran iguales, pero tienen que imaginarse que esta línea divide en la mitad a la distancia total, ¿sí? Y esa sería la bisectriz, ¿sí? Entonces estamos diciendo que cuando y es muy grande en comparación con esta cantidad A, eh, la distancia con la que varía el campo eléctrico neto es, mejor dicho, la forma con la que disminuye el campo eléctrico neto es 1 sobre r al cubo, ¿sí? O mejor dicho,
De otra forma lo voy a decir. El campo eléctrico neto, cuando se cumple que Y es mucho más grande que A, es inversamente proporcional al cubo de la distancia, ¿sí? Al cubo de la distancia, ¿listo? Y me está diciendo el libro que no importa en qué dirección yo mida el campo eléctrico, es decir, si lo mido por acá también, a lo largo del eje X, pero que se cumpla que la distancia es mucho más grande que A, también va a pasar lo mismo, que va a variar con el inverso del cubo de la distancia. ¿Listo? No importa en qué punto lo calcule, siempre que se cumpla que la distancia sea mucho más grande que A, se va a cumplir esta variación, ¿sí? En cambio, para una carga puntual, la variación es con el inverso del cuadrado de la distancia. Mira, es decir, que esto de acá disminuye más rápido, se hace más pequeño más rápido que esto de acá. ¿Listo? Y bueno, eso sería todo. Espero que hayan entendido este problema. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Es de gran ayuda su apoyo. Eh, si alguien puede hacer algún aporte económico, de verdad ayudaría muchísimo a este proyecto. Lo pueden hacer a través de PayPal si están fuera de Colombia, a través de Nequi si están en Colombia, o a través de YouTube. YouTube tiene un corazoncito de super gracias, eso lo pueden hacer por ahí también, o pueden unirse al canal, también con un botón que es de unirse, que está por ahí. Lo pueden hacer y sería una forma bonita de apoyar esto. Pido apoyo porque la verdad YouTube me, me da ingresos a través de la publicidad que presentan en los videos, pero hay mucha gente que tiene bloqueadores de anuncios, es decir, que no mira los anuncios, y eso pues me quita ingresos. Y prácticamente en este momento no tengo ingresos a través de YouTube. Entonces la única forma que tengo de financiar esto es pidiendo su apoyo, ¿sí? Que voluntariamente pues el que quiera eh, me ayude, ¿sí? Porque YouTube, la verdad, a través de los anuncios está grave la financiación. O pues una forma de apoyar es que miren los anuncios, que quiten los bloqueadores de anuncios y permitan que se reproduzcan, que es la única forma que tengo de ingresos hasta ahora. Pero como la mayoría tiene bloqueadores de anuncios o no mira los anuncios, prácticamente son cero, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.